una. Radio Sucre en tu oficina, en tu lugar de trabajo o donde quiera que tú estés. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Ya son las 13:31 horas. Guayaquil, bienvenidos. Empezamos una semana más en el país, en la ciudad, con todas estas situaciones que están pasando, pero siempre manteniendo el optimismo. No podemos perderlo, ¿ah? Bajo ninguna circunstancia podemos nosotros perder el optimismo, las ganas de seguir. Vencemos por un lado al COVID, seguimos sobreviviendo del COVID, pero hemos tenido algunas noticias que pareciera son catastróficas. Yo trato de entender un poco la historia y dentro de la historia pues hemos visto siempre situaciones que pareciera fueron más complicadas. Pareciera que nosotros estamos más complicados que antes, pero no, es parte de la historia. Me acuerdo, estaba leyendo el fin de semana un libro de Chicago de los años, de la primera década del siglo pasado, de 1910, donde la gente se acusaba y se lamentaba de que el crimen organizado había sacado su cabeza como nunca antes lo había hecho. Al Capone, las mafias, las coimas para que los casinos puedan continuar. En esa época, traficar o vender licor era un delito. El tráfico de licor era muy elevado. Pero, ¿qué va? En esa época parecía el fin del mundo y luego el mundo continuó y luego vino la década de los 30. Luego, antes de la década de los 30 vino la depresión, luego la Segunda Guerra Mundial en el 45, luego los famosos movimientos hippies y la guerra de Corea, de Vietnam en el 60-70, y así hemos seguido nosotros poco a poco entendiendo que el planeta cambia, que las circunstancias cambian, y tratando de adaptarnos a las nuevas modas y a los nuevos problemas. En todo caso, hay que mantener el ánimo arriba. Yo siempre he dicho, si pensamos en negativo, vamos a tener resultados negativos, ¿no? El día de hoy tenemos una invitada muy importante, muy especial. Está tratando ella de conectarse en este momento, está en la ciudad de Quito, es una escritora muy trascendente. Ok, me
está diciendo que se le ha complicado un poco entrar. Bueno, vamos nosotros a continuar. Sí, ya mismo se conecta. Y yo me hacía la siguiente pregunta en este momento y era sobre la literatura. ¿Es la literatura un mecanismo para nosotros distraernos de la realidad y poder reflexionar acerca de ella? ¿O es la literatura simplemente un pasatiempo del momento? Algunos escritores dicen que la literatura obviamente tiene que ver mucho con examinar, leer, ver el interior de lo que tienen los seres humanos, de lo que tiene la sociedad. El que lee literatura puede entender la vida entre líneas, cosa que no sucede con el que ve la televisión. Es cierto que tenemos las nuevas producciones en Netflix que tratan de traducir algunas obras literarias y también tratan de traducir a nuestro idioma, a un idioma más rápido, lo que es la vida. Pero la literatura realmente lee entre líneas muchas situaciones que no las podemos entender cuando vemos producciones audiovisuales, cuando vemos Netflix. Cortázar decía que los cuentos son realmente microrrelatos que exponen las circunstancias de la vida de manera clara y trascendente. ¿Quién no entiende una situación por medio de un cuento? Pero también acudir a un libro hoy en día es un poco complicado. Me hacía la pregunta con los alumnos, ¿por qué es un poco complicado acudir a un libro? Y es que vivimos en una sociedad muy rápida, en una sociedad que quiere respuestas y que no investiga mucho. Tenemos al alcance a Google, tenemos a nuestro alcance también a los buscadores de Internet y ellos nos dan respuestas rápidas pero básicas. También exige esta sociedad que si queremos trascender y queremos aprender un poco más, tenemos que profundizar en las investigaciones. Es decir, en el Internet tenemos millones de documentos, pero el porcentaje dice que es mínima aquellas personas que se meten a investigar acerca de un tema específico. Sin irme por las líneas, a lo que quiero llegar es que un libro siempre dará una visión más completa de lo que es el ser humano. Es decir, una visión más completa, más clara de lo que es el ser humano. Cuando en algún momento leímos Los Miserables de Víctor Hugo, yo tuve la oportunidad de hacerlo cuando era joven y pude entender realmente la dicotomía de la sociedad humana. Por qué unos tienen mucho, por qué otros tienen poco, y también a veces cómo somos presa del infortunio. En Los Miserables a veces nos damos cuenta que por una hogaza de pan puedes pagar ciertos males que no se paga cuando se roba o se delinque de manera más fuerte, ¿no? Y así tenemos Los Miserables, tenemos también las famosas historias de García Márquez, los cuentos. Conversaba el fin de semana con una escritora acerca del cuento de María Presares, un cuento que está en uno de los favoritos de García Márquez, que hablaba de una mujer sola. En este caso, ella era una prostituta, había sido prostituta toda su vida, había tratado de hacer una vida que no hace daño y se había dedicado a uno de los oficios más antiguos que tiene el ser humano. Y cuando llegaban ya los años de la ancianidad, cuando llegaban ya los años de madurez, ella se encontraba sola, no había quien la llore y bueno, tuvo que entrenar a un perro para que este perro sea el que la vaya a velar cuando ella ya esté muerta, porque no tenía nadie quien la pudiera llorar. María dos Presares, una obra de García Márquez trascendente que habla acerca de cómo se enfrenta la soledad y cómo enfrentan la soledad estas personas que
escogieron este oficio. Creo que ya estamos al aire con nuestra invitada de hoy. ¿Me puede confirmar, cabina? Tal vez no escucho el retorno. Sí, estoy aquí. Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lucrecia, qué gusto. ¿Tenemos acceso a su cámara? Porque estamos también por streaming. No puedo verla. Ya, ahí está. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A los radioescuchas, tenemos el día de hoy una escritora, yo diría estuve investigando de ella, aunque ya había leído algo de ella anteriormente, Lucrecia Maldonado, una escritora quiteña que tenía la costumbre de pequeña de poderse contar cuentos para dormir, una costumbre que también en algún momento Cortázar la compartió. Fue una costumbre que poco a poco fue perfilando la vocación de Lucrecia Maldonado como creadora de historias. Dice en una de las connotaciones que tenemos que fue precisamente su abuela de quien recibió dicha costumbre hasta convertirla en profesión. Lucrecia, tenga usted muy buenas tardes, bienvenido al programa de La Dosis. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aquí estamos. Sí. De manera contradictoria con sus preferencias vocacionales, usted se dedica primero a la especialización de biología, física, matemáticas en secundaria, por sugerencia de su madre. Sin embargo, sí, paralelamente usted comienza a dedicarse a escribir, corregir y difundir cuentos entre sus amigos juveniles. El primer libro que tenemos de usted, la crítica dice que empieza tarde. Yo no creo en esos tiempos, pero en 1994 usted empieza con No es el amor quien muere. Luego, después de eso, tenemos una novela que ganó un premio, El Salvo Calvario. Luego tenemos Ganas de hablar. En el 2016 tenemos Un piano en la oscuridad. ¿Cómo ha sido su vida literaria empezando usted no tan tempranamente, pero luego pareciera que ese retraso lo que causa en su biología y en su psicología es que después haya una producción incontenible de literatura que ha enriquecido las letras ecuatorianas? ¿Cómo fue ese inicio, Lucrecia? Bueno, gracias. Como les decía, muchas gracias por la invitación y por la entrevista. En realidad yo siempre me gustaron las historias y me gustaron las cuestiones relacionadas con las palabras, con las tramas, con las anécdotas. Eso siempre me gustó mucho, ¿no? Entonces, yo seguí en el colegio la especialización, fui la última promoción de esa especialización, que era como un bachillerato en ciencias exactas, porque como era una buena estudiante, y había ese dicho, el que sabe, sabe, y el que no a sociales. En realidad yo quise seguir sociales y mi mamá se opuso, y yo era una niña dócil y buena en aquel entonces no quise darle un disgusto, pero claro, me lo di el disgusto a mí, ¿no? Porque no me gustaba, por ejemplo, la biología, me parece fascinante, la física, todo eso, pero no es lo mío. Entonces, en cuanto me tocó definirme ya para mi vocación, para mi trabajo, mis estudios universitarios, yo dije, no, o sea, yo no puedo ser una buena doctora en medicina, no puedo ser una ingeniera, yo quiero escribir, ¿no? Eso ocasionó problemas familiares, pero bueno. Ahora, a escribir yo comencé en la adolescencia, ¿no? Y lo que hice tarde fue publicar. Publiqué cuando ya tenía 32 años, pero realmente escribiendo yo llevaba desde los 14, 15 años escribiendo algo de poesía, escribiendo historias, escribiendo cuentos, ¿no? Entonces, ese primer libro que se llama No es el amor quien muere, en realidad es una recopilación de los cuentos que más me satisficieron después de 10 años de estar escribiendo cuentos. Eso más o menos. Es ahí donde comencé. Ajá. Hay una
un inclinado interés, veo, en sus obras por dirigirnos a los adolescentes. Tenemos, por ejemplo, Bip Bip, donde usted gana el premio Libreza. Ahí he visto las enumeraciones de 4, 5, son algunas obras a nivel de adolescente, y la posición que usted tiene frente al adolescente es muy importante, a pesar de que usted, aparte de que usted es educadora, parece que el tema de la obra en los adolescentes trasciende. ¿Cómo usted entiende ese proceso de los adolescentes en su literatura? Es algo que le vamos a preguntar al regresar de los comerciales. Okay, seguimos con Lucrecia Maldonado y su obra literaria. Radio Sucre en su inicio de espacio publicitario. ATM y la Alcaldía de Guayaquil crearon para ti las ventanillas universales. Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM, para que hagas todos tus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos: Corporación Registro Civil Marta de Roldós, Centro Comercial Albán Borja, Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Metrovía 25 de Julio, Avenida Machala y Ayacucho. En las ventanillas universales recibe una atención óptima, ágil y rápida. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. El COVID no se ha ido, sigue ahí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Banco Nacional, otorgando préstamos durante los 365 días del año. Banco Nacional, solucionando sus necesidades. Ahora somos tu Banco Coop Nacional, otorgando créditos inmediatos, sin cobrarle mantenimiento de cuenta. 43 años que su dinero ha estado seguro. Banco Coop Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional. La prosperidad y el desarrollo para ti y tu familia va porque va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas. En Guayaquil, la vía Cerecita Zafando. En Milagro, la vía Los Monos 10 de agosto. En Colines, el tan esperado puente. En Balsar, la vía San Isidro Boca de Agua Fría. En Santa Lucía, la vía Santa Lucía Cabullar. Y en Simón Bolívar, la TED de Soledad Chica. En estas obras tomar precaución. Las molestias de hoy son el progreso del mañana. Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta. San Borondón es un territorio vigilado. San Borondón tendrá más vigilancia que nunca, porque la primera fase del mejor sistema de vigilancia del país se está instalando con cámaras tipo ALPR para tránsito, cámaras PTZ con bocinas para las vías del cantón, los tótems de emergencia, las cámaras ojos de pez en los pasos peatonales elevados y un nuevo centro de monitoreo. Más de 100 dispositivos del Sistema Integral de Vigilancia estarán muy pronto a tu servicio. Autoridad de Tránsito y Vigilancia en conjunto con la Alcaldía de San Borondón. Una vez más, demostramos con hechos por qué Medicina Natural, la hoja verde es número 1 en tratamientos naturales, con un amplio catálogo de productos para cualquier tipo de enfermedad. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros pacientes. Doctor, buenos días. Víctor Huiracocha, Reutril, lo máximo, milagroso. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi nombre es Priscila Bastidas, recomiendo el Reutril. Economista, podríamos quedarnos toda una mañana y yo sé que van a entrar más de 1000 llamadas porque tenemos infinidades de pacientes que han cambiado calidad de vida. Si usted me está escuchando en estos momentos y no ha consumido un medicamento del Centro Médico Naturista de la Hoja Verde, nosotros marcamos la diferencia. Nosotros tenemos los mejores medicamentos 100% efectivos, 100% naturales. Nosotros, los agradecidos, doctor Daniel Arce, esto no es publicidad, lo hemos recomendado. Reutril es un producto realmente maravilloso, realmente maravilloso. Muchísimas y no solamente gracias, Reutril, porque a usted le consta, hemos llevado a Quevedo distintos medicamentos para mi madre, para mi familia en definitiva, y todos satisfechos.
porque teniendo salud, lo demás se consigue. Somos La Hoja Verde Centro de Medicina Natural. Si aún no nos conoces, visítanos en la Avenida Machala, 715 y 1 de Mayo. Centro Naturista, La Hoja Verde, apoyando la salud de tu familia. Centro Médico Naturista La Hoja Verde. Una marca organización CIBER. CIBER. Radio Sucre en el fin del espacio publicitario. Es la 1:49. Es la 1:49. Mientras conduces tu coche, Radio Sucre 700 en amplitud modulada te acompaña. Buenos momentos. Hola, siendo las 13:50, regresamos en la dosis con nuestra invitada de hoy, Lucrecia Maldonado. Habíamos hablado de su obra, que ahorita es profusa y muy, muy interesante. Lucrecia, usted empieza primero escribiendo vía realismo en sus primeras obras. Sí. Y luego hay una inclinación, yo diría, jungiana, que vuelve muy interesante su obra. Y eso la vemos, por ejemplo, en 99 maneras de controlar el llanto, cuando se apaga la luz, un piano en la oscuridad. ¿Cómo recibe esa influencia jungiana, esa influencia de las cosas que no se entienden, un poco el imaginario que vuelve sus obras trascendentes? Bueno, sí, yo comienzo escribiendo relatos de tipo realista, ¿no? Es decir, la vida cotidiana, y creo que no deja esa tendencia, no desaparece, ¿no? Pero claro, cuando aparece, primero que a mí me gusta, por cosas de la vida llegué a conocer la psicología analítica de Jung, en donde no es que sea esotérica, ¿no? Pero está relacionada con la explicación de las sincronicidades, de ciertos fenómenos que a veces nos sorprenden y que a todos nos pasan. Todos tenemos experiencias extrañas y decimos, no, tal vez no fue así, pero nos queda una pequeña duda. Entonces, por ejemplo, en 99 maneras de controlar el llanto, me adentro en ese mundo de los sueños, ¿no? Un poquito, esa novela está muy emparentada con la que ganó el Aurelio Espinosa Polit, que es Salvo el Calvario. Entonces, un poquito ahí, pues ya hay una presencia de los sueños, por ejemplo, que es algo que siempre me ha gustado explorar, analizar. Y en la novela juvenil de 99 maneras, pues como que se profundiza un poco más. Cuando se apaga la luz es un libro de cuentos de misterio para niños no muy pequeños, a partir de los 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre en las conversaciones familiares estamos hablando de cuentos de fantasmas, de que a mí me pasó esto, de que mi abuelito se vino a despedir antes de morirse, cosas así, ¿no? Y entonces, eso por otro lado, también hay esta presencia a fines de octubre, la presencia del Halloween y de la colada morada en el Ecuador. Entonces, a mí había como un rechazo a eso, decir, ¿por qué tenemos que seguir tanto una fiesta extranjera y no pegarnos a nuestras tradiciones? Entonces, en ese libro, junto a estos relatos que me habían contado personas de fantasmas, sobre todo, ¿no? Los junto con un momento familiar de estar tomando colada morada y conversando de estas cosas, como para unir la tradición anglosajona de los fantasmas del Halloween, de los duendes, de todo esto, con la tradición familiar ecuatoriana. Y aquí en Quito también, no sé, en Guayaquil creo que también debe haber, pero aquí en Quito también hay muchas historias de fantasmas, ¿no? Entonces, cada calle tiene su fantasma en el centro. Entonces, definitivamente, tengo un eco. Definitivamente, sí. Cada esquina, cada rincón de Guayaquil y también cada cantón cercano tiene su tema de los fantasmas, su tema de lo paranormal, su tema de lo que no se entiende. Pareciera que en este milenio la temporada de Newton se acabó, esa
esa vida logicista, toda esa vida que tiene que ver con la gravedad, porque ahora hay fenómenos, como usted lo dice, y como lo etiquetaban antes, fenómenos anormales, fenómenos que no entraban dentro de la ciencia, pero los jóvenes y el ser humano en general entiende que hay otras, ¿cómo lo pudiera llamar yo? Energías, fuerzas espirituales que conviven en nuestra vida. Los jóvenes, dentro de su literatura, ¿usted ha podido percibir que se conectan con esta nueva interpretación de la vida, con esta interpretación de estos fenómenos que aparecen, que tienen que ver con el amor, con el optimismo, con las buenas energías? Bueno, yo creo que sí, hasta un punto que también, como diría, ya que estamos en lo junguiano, entonces diríamos que todo tiene sombra, ¿no? Y claro que hay, por un lado, esa cuestión. Por ejemplo, en el libro de lo que se apaga, de cuando se apaga la luz, aunque son historias de fantasmas, todas esas historias nos llevan a la idea de que los que se van te siguen amando, ¿no? De alguna forma te siguen cuidando, ya sea de un modo sobrenatural o natural, que están en nuestros genes, en las ideas que nos dieron y todo eso. Pero obviamente también hay un lado oscuro ahí, ¿no? Un lado oscuro que es un poco perturbador y que lamentablemente creo que es el que más les atrae a los jóvenes, toda esta cuestión de prácticas medio extrañas, ¿no? ¿Usted ha podido percibir en la adquisición de sus libros y en la relación con usted esa atracción fuerte de los jóvenes hacia esas cosas inexplicables? Sí, bueno, yo creo que a todos nos gusta el misterio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando algo pierde el misterio, pierde el atractivo. O sea, yo la otra vez precisamente en un club de lectura de niños hablábamos de cuando se apaga la luz y decíamos, ojalá que siempre queden misterios que no se lleguen a explicar, ¿no? Porque el rato en que se explica es como, era por esto y ya perdió su encanto. Pero alguien decía, entonces aparecerán nuevos misterios, ¿no? Por ejemplo, ahora a la gente le encanta, yo veo que les encanta todo el tema de ovnis, de extraterrestres, de intraterrestres, cuestiones que provocan temor, pero también nos provocan la idea de que no es que todo es tan exacto, ni todo es tan matemático, ni todo es tan recto como aparentemente... Como nos hizo creer Newton hace 400, 500 años. Puede ser, No, siempre hay algo que no podemos explicar, ¿no? Julio Cortázar dice, a todos nos pasa y nos asusta también. Decimos, bueno, es una excepción, pero tal vez no. Hay una frase, ya que usted lo nombra a Cortázar, que él hablaba acerca de, él hacía la comparación entre la novela y, él era una persona que le encantaba mucho el box, nunca boxeó, pero le encantaba el box y el jazz, ¿no? Todos lo sabemos. Y Cortázar decía y comparaba la novela con el cuento y decía que la novela se gana por puntos y el cuento es por knockout. Ahora, dentro de esa frase, el knockout se debe a los finales abiertos. Usted habla, en alguna de sus entrevistas habla de los finales abiertos. Que en un cuento sería el knockout. ¿Qué es un final abierto en sus cuentos? Y no sé, se me viene a la cabeza todos los armarios que usted escribió. O sea, ¿qué es para un final abierto dentro de un cuento? Bueno, y yo me referiría al knockout. Puede ser un final abierto o puede ser no, o puede no ser, ¿no? Por ejemplo, hay este cuento de Mario Benedetti que se llama Los Pocillos, que no lo voy a contar, pero tal vez usted lo conoce. Claro. Y ese cuento es un final de knockout y no es abierto precisamente porque es como que nos deja asustados, ¿no? Mi hija suele decir que a ella le dieron temblores cuando llegó al final de ese cuento, ¿no? Es un final knockout y es un final que dices ya se fregó todo y mejor no quiero saber qué pasó. Pero obviamente un final abierto es lo que Cortázar, un hombre obviamente de su tiempo y que no era para nada machista, pero el final abierto es el que estimula lo que Cortázar llamaría un lector macho, un lector activo, diría yo, ¿no es cierto? El final abierto te dice, bueno, después de esto puede pasar algo más. Y claro, puede ser sorprendente o puede no serlo, ¿no? Para mí el knockout es el final sorprendente, como el final de La noche boca arriba, el típico cuento de Cortázar en donde
igual a una le dan temblores porque se queda diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que pasó? Claro. Y si esto que yo estoy viviendo es un sueño, y hay un montón de implicaciones ahí. Es decir, que el final abierto realmente no tiene que ver con la historia in situ, sino con la relación que queda así como oleada, como estela después de que lo lees. O sea, cuando cierras un cuento y te quedas y hay muchos replanteamientos y realmente te bate incluso la misma creencia, ¿no? Claro, y además yo creo que esos finales abiertos estimulan una creatividad y una lectura cómplice, ¿no? También en el lector, es decir, una complicidad y una creatividad del lector a participar en un desafío de lectura, un desafío literario. Seguimos con Lucrecia Maldonado y nos vamos en este momento a los comerciales, pero al regreso yo me hago una pregunta que quiero también hacérsela a Lucrecia. Tenemos tan buenos escritores, pero tenemos una muy poca apuesta de las editoriales ecuatorianas por nuestros escritores, que terminan cruzando el charco para que los publiquen y digan qué buenos que son. ¿Y qué pasa con las editoriales? O sea, ¿por qué no tienen esa...? Bueno, regresamos de los comerciales con Lucrecia Maldonado. Radio Sucre en su inicio de espacio publicitario. Tenemos una nueva aplicación. Tenemos una nueva aplicación. Tenemos una nueva de CNLP. Tenemos una nueva aplicación de CNLP. Ahora con la app de CNLP verificas y administras tus consumos, descargas la planilla, pagas en línea, realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional de Electricidad, CNLP, Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos. El progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas. Distribuidor de tráfico en la vía Aurora San Borondón, con la vía 1 y la Arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, Puente Trovador, Puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26 Puerto Inca Naranjal. En estas y las demás obras tomar precaución. Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta. Solo en Tía, más ofertas, más ahorro todo enero. Harina de maíz pan 1 kilogramo a $1.49. Gelatina en polvo Royal 200 gramos más chantilly Royal 100 gramos a $2.59. Café Nescafé 160 gramos a $3.99. Encuentra nuestras ofertas a nivel nacional y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es. Tía, calidad, variedad y economía. Oferta válida hasta el 26 de enero del 2022 o hasta agotar stock. ¿Tienes problemas con las plagas? Fumitec es la solución. Llámanos al 259-3030 o escríbenos a info@fumitec.com y dile adiós a las plagas. Por agua, mar o tierra, en bus, avión, auto, a lomo de culebra, con una llamada o por videollamada, desde la compu, tablet o teléfono. Hey Guayaquil, en el 2022 cuenta con la cobertura de Celerity y disfruta ser el mejor gamer, trabajar desde casa, manejar tu negocio desde las redes sociales o acercarte a los tuyos con la más rápida velocidad sin importar dónde estén. Celerity llega a cada rincón del país. Celerity, el internet que siempre te da más. Más información en celerity.es. Radio Sucre en el fin del espacio publicitario. Llegan los @Soria. Con usted, segunda edición. La nueva generación de la comunicación radial. Gabriel @ Carlos @. Desde las 8:30 de la mañana. Voces frescas con herencia informativa. Radio Sucre 700 AM, Sistema 2080 y Play FM 95.3 son tomadas por los @Soria. Son las 2:03. Son las 2:03. Son, siendo las 14:03, ¿cómo se nos va el tiempo? Regresamos con nuestra invitada Lucrecia Maldonado, yo disfrutando y queriéndole preguntar un pocotón de cosas. Lucrecia, antes de los comerciales habíamos hablado de las editoriales ecuatorianas.
Por un lado, las editoriales ecuatorianas, unas tienen muchas ganas de publicar, pero no tienen presupuesto. Otras, las que tienen algo de presupuesto, no se animan a veces con los escritores. Los escritores que tampoco tienen presupuesto llegan con las últimas a las editoriales y a veces no son publicados. Esto no es nuevo dentro de la literatura. Sabemos cómo se gestó 100 años de soledad y qué tuvo que hacer Gabriel García Márquez para enviar su obra. O sea, no es un problema, pero sí nos preocupa intensamente que el gobierno central o las autoridades no presten atención a esto. ¿A qué se debe que las editoriales no apuesten a los escritores ecuatorianos? Bueno, yo creo que es como un problema multicausal, podríamos decir, ¿no es cierto? No es una sola cosa. Primero, lamentablemente, yo creo, no sé, tal vez me equivoque, pero el Ecuador es un país que como país tiene una autoestima baja, comunitaria, ¿no? A veces se traduce en actitudes un poco extrañas, pero yo creo que nos falta mucho creer en nosotros mismos y creer que nos merecemos algo bueno y algo mejor, ¿no? No sé, por ejemplo, la gente siempre habla del Ecuador como pidiendo perdón, salvo excepciones honrosas, ¿no? Como que desconoce todo lo que hay en valor aquí. ¿Qué es lo que pasa también? Que aquí no hay, por ejemplo, un plan lector en los colegios, no hay como en otros países ese plan lector desde que entran al preescolar hasta que terminan, bueno, tienen que haber leído esto, y la oferta que hay aquí es esta, y la oferta de literatura ecuatoriana es esta, y la oferta de literatura extranjera es esta otra. No, es como que se deja un poco a la buena de Dios, ¿no? No se toma en general a la lectura como la base de todo aprendizaje y a la lectura literaria como la base de un desarrollo, de un tipo de pensamiento que es necesario para que el ser humano pueda entender la realidad, pueda entender los discursos de la política, los discursos del amor, los discursos del engaño, ¿no? Porque la literatura nos da esas destrezas, ¿no? Hay una sobrevaloración de las ciencias exactas, hay una sobrevaloración de las ciencias del comercio, del marketing, y no se entiende que la literatura también entra, incluso desde el punto de vista utilitario, tiene un montón de potencialidades. Entonces, alguien decía, el Ecuador es un país donde hay más escritores que lectores, y yo creo que un poco sí va por ahí, no hay un estímulo a la lectura, y las editoriales dentro del Ecuador trabajan casi siempre a pérdida, ¿no? Se restringen los espacios culturales. La última feria del libro aquí en Quito fue una feria muy pequeñita, sí, en parte por la pandemia y en parte por otras cosas, pero mientras en otros países se está recuperando las ferias internacionales con gran público, con mucha apertura y con eventos virtuales, pues aquí no puedo tampoco ignorar esfuerzos, digamos, como el de Leonor Bravo y Girándula, que hacen todos los años la maratón del cuento, por ejemplo, aquí en Quito, pero eso no es un esfuerzo oficial, no es una política pública, es un esfuerzo, y ahí podríamos ir, ¿no? En el Ecuador no hay ni ha habido, y ojalá haya alguna vez, ojalá pudiéramos decir, habrá políticas públicas que hagan que nuestros escritores puedan vivir y trabajar con tranquilidad en la literatura y de la literatura. No hay políticas públicas que se establezcan para motivar a la lectura y poner la lectura literaria en el lugar que merece y que le corresponde, porque por haber buena literatura en el Ecuador hay excelente literatura. Claro, hay una frase que usted en una de sus entrevistas dijo y que a mí me llamó mucho la atención: la literatura no castra la imaginación, sino que la amplía. Y yo creo que la imaginación va de la mano con el éxito y el progreso de los pueblos. Un pueblo que tiene imaginación definitivamente no es un pueblo que está autocastigándose. Y el Ecuador, yo digo, estamos marcados por esa línea, por esa, no sé si decirle condena política, que hace que nosotros, los ciudadanos,
tengamos que a la fuerza ponernos en una línea o en otra, y más que todo, y no calificar al ser humano como ser humano. Entonces, esa literatura es la que abre la imaginación, la que buscamos que las editoriales ecuatorianas fomenten, apoyen. Y yo he visto aquí en Guayaquil y también en algunos lugares en el país cómo hay editoriales que se fajan por encima de su presupuesto para tratar de lanzar obras que son muy buenas, pero lastimosamente el poder del marketing, el poder del dinero no les da, y hay libros, hay novelas, hay cuentos que se quedan entre telones. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta literatura ecuatoriana, tal vez el tema y la pregunta sería, ¿qué tienen nuestros nuevos escritores? ¿A dónde tendrían que apuntar para, de una u otra manera, poder escribir con tranquilidad? Yo sé que hay un peso atrás, y yo sé que el sacrificio es la llave del éxito. Decía aquí un cantante popular, cuando uno es artista, lo que tiene que entender primero es que un día tiene que comer y otro día que no. Qué tristeza, nos reímos con él, pero así sucede, el sacrificio. Pero, ¿cuál sería un mensaje para estos jóvenes escritores que se están esforzando y que tienen muy buena letra y quieren lanzarse? Bueno, yo pienso que no solamente en el Ecuador en este tiempo, sino en toda la historia de la literatura, poquísimos escritores han podido vivir de su trabajo como escritores, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, Dostoyevsky, Dickens, trabajaban en contratos con periódicos y hacían las novelas por entregas, ¿no? Las novelas por entregas que tenían que entregar cada semana y vivían al día y vivían trabajando de otras cosas. Bukowski era taxista, Chekhov, Cronin eran médicos. Es decir, no es fácil porque aunque nos duela y nos pese, la literatura no es un producto de primera necesidad, ¿no? Si una persona no come, se muere a los 15 días. Si una persona no lee, no se muere nomás. O no se muere. Aparentemente no pasa nada. Claro. Aparentemente no pasa nada. ¿Y sabe por qué le hacía esta pregunta a Lucrecia? Porque haciendo un recorrido por su vida literaria y viendo la decena de libros, cuentos que usted ha lanzado, hay algo importante que yo quiero que sepan los radioescuchas. Usted vive siendo maestra y encuentra espacios para poder escribir. ¿Cómo encuentra esos espacios? Decía Stephen King que él cogía, bueno, él vive de sus libros, que él cogía, empezaba a las 8 de la mañana, se metía en su oficina y no salía hasta las 2 de la tarde. Y había escrito cerca de 4.000, 5.000 palabras. Y salía y luego se relajaba y, bueno, él lo puede hacer. Pero una persona que vive de su trabajo, ¿cómo usted encuentra esos tiempos para escribir y escribir bien, pues, no? Bueno, Stephen King también tuvo un tiempo en el que fue maestro de literatura. Sí, verdad, sí. Mucho menos, ¿no? Y que la pasó verde también. Claro, los chicos, las personas jóvenes ahorita que sientan la tentación de la escritura sabrán que estamos hablando de que es algo en donde uno se da tiempo, ¿no? Yo recuerdo que Salvo el Calvario lo escribía pasadas las 12 de la noche y yo estaba recién separada, mis hijos eran pequeños, les atendía, les dejaba y me iba al cuarto de atrás a escribir hasta las 3 de la mañana, escribí una vez, me acuerdo, ¿no? Es decir, a veces toca robarle tiempo y como la literatura, como dice Jorge Franco en Rosario Tijeras, la literatura es un trabajo de amor. Entonces uno, para verse con lo que ama o con quien ama, pues hace cualquier sacrificio, ¿no? Se escapa de la casa de noche, se roba el carro de los papás, hace cualquier cosa. Yo pienso que sí es importante darse un tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela y digo, por lo menos, es poquísimo, pero por lo menos le debo dar media hora diaria a esta novela, sentarme media hora a estar con la novela, a revisarla, a avanzar las páginas que sean, ¿no? Stephen King se pone un límite en páginas o en caracteres, dice él. 4.000, 6.000, algo así. Claro. Él ahora tiene esa virtualidad, esa potencialidad, esa capacidad de darse ese tiempo,
Otros tenemos media hora porque todavía trabajamos, todavía tenemos una relación de dependencia y tenemos a veces gente a quien mantener, que depende de nosotros, pero aún así darnos una media hora, ¿no? O una hora si tienes más tiempo para estar con el trabajo y tener esa disciplina. Muchas veces la gente piensa, e incluso los mismos escritores pensamos que el arte y la literatura son cuestiones de emoción, disponibilidad emocional y deseo, y también son técnica, disciplina y trabajo, como dice por ahí un libro de Libreza, una antología de Raúl Vallejo que dice: una gota de inspiración, toneladas de transpiración. Y en trabajos como este, en donde quizá el fruto económico no se ve enseguida y llega por goteo, y de alguna forma puede llegar también algo, ¿no? A mí las regalías a veces me han sacado de apuros, pero podemos decir, bueno, vamos a darle un tiempo diario, un momento diario para avanzar en la escritura. ¿Quién sabe si de pronto podemos dedicarle cada vez más tiempo, ¿no? Pero por lo menos esa media hora diaria, esa hora diaria, si pueden ser 2 horas diarias, robarle un poco de tiempo al sueño, robarle un poco de tiempo a la televisión, a las redes sociales, a las plataformas de películas, pues de pronto nos compensa en ver una obra consolidada. Continuamos con Lucrecia Maldonado, nos toca comercial y de ahí regresamos. Si queremos, ya que Lucrecia nos estaba hablando, nos tocó a Raúl Vallejo. Yo me acuerdo que Raúl decía que era un hombre solitario y que a veces la soledad ayudaba a la escritura, que el tema de la televisión, de la radio, de las salidas, a veces se vuelve enemigo. De eso vamos a regresar para nuestro último segmento. Qué pena, tan corto se nos ha hecho, pero realmente exquisito. Continuamos con Lucrecia Maldonado después de los comerciales. Son las 2:15. Son las 2:15. Radio Sucre en su inicio de espacio publicitario. Vecino, ¿qué hace? Sacando la basura. ¿Y se fijó en la hora? No. ¡Ay, vecino! Tiene que entrar a www.urbaceo.com y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil. ¿Y el horario para qué? Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad. ¿Y tú, guayaquileño, estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más limpio. San Borondón es un territorio vigilado. San Borondón tendrá más vigilancia que nunca, porque la primera fase del mejor sistema de vigilancia del país se está instalando con cámaras tipo ALPR para tránsito, cámaras PTZ con bocinas para las vías del cantón, los tótems de emergencia, las cámaras ojos de pez en los pasos peatonales elevados y un nuevo centro de monitoreo. Más de 100 dispositivos del Sistema Integral de Vigilancia estarán muy pronto a tu servicio. Autoridad de Tránsito y Vigilancia en conjunto con la Alcaldía de San Borondón. El dragado va porque va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va porque va. Prefectura del Guayas. Si estás escuchando esta cuña y aún puedes caminar tranquilamente, ver a tu familia y sobre todo respirar, quiere decir que aún estás sano y que no debes dejar de cuidarte. El COVID no se ha ido, sigue aquí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Banco Coop Nacional, otorgando préstamos durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional, solucionando sus necesidades. Ahora somos tu Banco Coop Nacional, otorgando créditos inmediatos, sin cobrarle mantenimiento de cuenta. 43 años que su dinero ha estado seguro. Banco Coop Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional.
en el fin del espacio publicitario. Escucha Radio Sucre desde cualquier parte del mundo en el radio de tu carro. Sí, en el radio de tu carro. Solo sigue estos pasos. 1. Descarga la app de Radio Sucre. 2. Sincroniza tu celular con el radio de tu carro vía Bluetooth. Sube el volumen y disfruta las 24 horas del día junto a nosotros. Radio Sucre 700 AM, desde Guayaquil, Ecuador, para todo el mundo. Conectado siempre. Regresamos con la dosis, siendo las 2:20. Les decía a los radioescuchas que corto se nos hace y yo voy a aprovechar para comprometer a nuestra invitada para una entrevista más larga, y si está en Guayaquil, no, me encantaría tener la entrevista personalmente. Hablábamos de la soledad como... Hay dos cosas que me gustaría tocar en este último segmento, que es muy corto, y como le dije, bueno, usted habla de dos cosas. La primera, hay algo que me llamó la atención en una de las entrevistas que escuché, que usted decía que tiene que haber un dolor para poder producir, que si estamos muy felices no podemos producir, que si estamos muy tranquilos, que si no hay un problema que genere la escritura, no es que no lo podemos hacer, como que no viene el hado que decía King. Hay dolor. 2, y la soledad del escritor. Son dos cosas que deberíamos invocar. La soledad como un método de reflexión, creo yo, como método de excluirse de esa sociedad que te llena las cosas en la cabeza, esa sociedad materialista, y el tema del dolor. ¿Cómo los enfrenta Lucrecia Maldonado cuando comienza a escribir? Bueno, Mario Vargas Llosa, un escritor muy bueno, que quizás ideológicamente yo no esté de acuerdo con él, pero que es un excelente escritor, él decía que la felicidad es literariamente improductiva, y yo creo que sí es así. O sea, uno puede escribir sobre la alegría y la felicidad, pero otro escritor, Borges, decía que la felicidad se basta a sí misma. Es decir, cuando uno produce arte, generalmente es para sublimar alguna carencia, alguna pérdida, alguna insatisfacción, algún dolor. Entonces, un poco esa creatividad nace más o nace mejor posicionada cuando nace de algún momento difícil, ¿no? De alguna carencia o pérdida, podríamos decir. Entonces, por un lado, yo sí creo que incluso María Fernanda Heredia, una amiga querida y escritora de literatura infantil y juvenil, dice, yo cuando estaba sola y triste escribía unos libros lindísimos, y ahora que soy feliz la gente me dice, sí está bonito, pero los de antes, no hay como los de antes, ¿no? Entonces, sí, porque quizá la gente además en la creatividad y en el poder crear cosas bonitas con las palabras encuentra respuestas también. Ahora, la soledad, bueno, a veces está y a veces no está, ¿no? Y yo a veces digo, estar solo es una ilusión y estar acompañado también, ¿no? De alguna forma, uno generalmente tiende a decir estoy sola cuando está sin pareja, pero está con amigos, está con hijos, está con lo que sea, y no los mira, ¿no? No los mira. O a veces también una busca la soledad, y esa es otra cosa que pasa. Tal vez la soledad viéndola como un espacio de introspección, como estoy conmigo y busco qué son las cosas que me incomodan, tal vez esto para los escritores nuevos, las cosas que me incomodan, y escribirlas bajo la ficción, bajo la historia, bajo lo contado. Sí, pues es necesario un momento de estar con una misma, ¿no? Yo creo que para todos, ¿no? Ese momento de la noche o de la mañana donde estamos solos, no es lo mismo tal vez estar solo que sentirse solo, ¿no? Y yo creo que también para muchos efectos particulares de la vida estamos solos. Y a veces también creo que no estamos tan solos como creemos, es paradójico. Pero sí creo que, como decía García Márquez, la escritura es un arte en solitario, ¿no? Cuando una va a escribir, una se retira y está una con su texto, ¿no? Y es necesaria esa soledad para que
para hacer una, hablar al texto, y para que el texto hable con una también, mientras escribe, ¿no? Obviamente eso no quiere decir que una no tenga afectos o que haya un abandono ahí, pero incluso si hay un abandono, pues escribir puede servir para paliar ese abandono, ¿no? Como dice Pedro Casaldáliga, en honda gran medida vivir es andar solo, ¿no? Aunque parezca que hay gente por ahí. Totalmente de acuerdo, y muy reflexivo lo que nos acabas de decir. Nos hablabas de que estás produciendo algo para... ¿Cuándo tendríamos tu obra? ¿Tienes planificado cuándo vamos a tener tu novela con nosotros? Bueno, las novelas a mí se me quedan un poco... ahorita la estoy revisando, y esta novela que estoy escribiendo ahorita la tuve un tiempo en reposo porque no se me ocurría nada y vinieron las pandemias y todas estas cosas. Pero yo creo que precisamente estoy tratando de sacarla adelante para la primera mitad de este año. Yo espero que ya esté, meterla al horno y publicarla incluso. Dirigida especialmente para jóvenes, perdóname que haga un spoiler, dirigida para jóvenes, sí. Para temas controversiales. ¿Podemos saber de qué va a ser? Bueno, a veces por cábala no me gusta mucho anunciar, pero sí, está en una onda de misterio, ¿no? En Un piano en la oscuridad yo creo un personaje que es un chico que es investigador de fenómenos paranormales, y le estoy haciendo trabajar también en esta novela. Pero es una novela que también aborda ciertos aspectos de la historia y ciertas problemáticas sociales. El misterio es el pretexto, ¿no? Entonces... trata un poco de vampiros, aunque no típicos, no vampiros tipo crepúsculos, muy poco romance, y trata un poco también de la problemática de los niños de la calle en nuestras ciudades. Y yo creo que saldría, sí, con suerte saldría antes de la primera mitad de este año. Espero. Espectacular. Hemos tenido una entrevista... yo diría apasionada por Gracias. Mí. Yo ayer comencé a leer todos los armarios, te cuento. Ay, qué bueno. Sí, y me metí un poco en ciertas semblanzas de tus libros, y creo que tienen que ver con la naturaleza humana, con esa naturaleza que a veces se la trata de explicar desde la ciencia, y no desde la ciencia, hay que explicarla desde el espíritu. Lucrecia, sí. Qué gusto que hayas estado con nosotros. Te comprometo para una nueva entrevista más profunda aquí en Guayaquil. La Dosis Radio Sucre tienes unos amigos, y gracias por tu entrevista, y nos vemos el próximo lunes con un programa más de La Dosis. Bueno, hasta la suerte. Próxima. Gracias, Lucrecia. Pase bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Radio Sucre es la radio que te entretiene todito el día, con deportes, noticias y los mejores locutores de corazón. En el norte, en el sur, en el taxi, en el bus, la frecuencia que a ti te inspira. Entrevistas de artistas, compositores, políticos y algo más. Radio Sucre.